Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con todos ustedes. Bueno, el programa pasado fue bastante trágico. Se congeló una de las cámaras. Se me olvidó colocar las baterías en la fuente de transmisión porque quedaba con el problema la carrera de la misma cámara. Pero bueno, hoy les tengo una noticia. Mi nieto de 10 años, el profeta Isaías, está en control del programa bajo la supervisión de la abuela. Pero él es el que está hoy en control de todas las cosas. Está haciendo su debut en estas cosas del internet, al lado de los abuelos. Bueno, padre, habíamos quedado la semana pasada la antepasada. Habíamos hablado del gran reclamo que el Señor estaba haciendo a las 7 iglesias, y aunque da algunos beneficios para ellas de lo que estaban haciendo bien, les reclama por sobre lo que no estaban haciendo. Y yo te dije desde un principio que yo me iba a enfocar en lo que no se estaba haciendo, porque ese es el cáncer de hoy en día en las iglesias en el mundo. Y habíamos hablado de la iglesia de Éfeso, una iglesia que había caído del primer amor con Dios. Y ese primer amor con Dios tiene mucho que ver con lo que son los méritos de nuestro Señor Jesús para salvarnos. Lo que es Getsemaní, donde le fue cargado el pecado, el pretorio donde pagó el castigo por el pecado, la exhibición al Calvario, en donde la vergüenza del pecado que estaba sobre nosotros fue exhibida públicamente, y como Simón de Cirene se coloca debajo de la cruz del Señor, tipificando la manera como el creyente debe de tomar su cruz diariamente y seguir debajo de la cruz del Señor todos los días de su vida. Se habla de la cruz en donde se le quitó la autoridad al pecado y el dominio a la iniquidad, para que el mal no tenga control sobre aquel que entiende lo que el Señor Jesús hizo. De este amor es que le está reclamando el Señor a la iglesia de Éfeso. Iglesias que se han olvidado de los méritos del Señor Jesús, de llamar a la iglesia a arrepentimiento. Por eso no hay consagración, por eso no hay pasión por la obra del Señor, no hay nadie interesado en calmar la sed de nuestro Señor, que son las almas. Esa era el agua que el Señor quería beber con la samaritana, y era el agua que el Señor deseaba beber en la cruz. El poder extender compasión, misericordia y perdón, que es en donde se cuaja el amor de Dios exhibido hacia el hombre. La iglesia ha dejado de predicar de esa forma, de su nombre, de su sangre, del poder de los méritos del Señor Jesús, por concentrarse en un evangelio solamente motivacional. Entonces a esta iglesia primera se le está reclamando que dejó de hacer eso. Ahora el Señor le dice: ahora tengo para alabarte algo, que no estás metido en la doctrina nicolaíta. Y ya te hablé de lo de la doctrina nicolaíta, que es aquel gobierno pirámido que se hace en donde hay una cabeza y debajo hay un escuadrón de gente que solamente sirve a la cabeza, ¿ya? En donde solamente unos pocos son los que tienen acceso a moverse en el poder y en la gloria de Dios. Los demás los hacen dependientes de ellos. Y el Señor aborrece eso, porque lo que Él desea es que los llamados de Efesios 4:11 preparen a la iglesia para que la iglesia crezca toda en el mismo poder que hay en el púlpito. Por eso es que tenemos que estar haciendo estrategias y planes, porque no tenemos gente que esté llena del Espíritu. Y yo sé que esto te duele,
¿Por qué razón? Una cosa es que seas templo de Dios y el Espíritu Santo habite en ti. Pero para que tú seas lleno del Espíritu, tu voluntad tiene que ser entregada voluntariamente para que Él pueda dominar tu corazón. ¿Dónde está tu culto racional? Ahí es que en la medida que desocupes cuartos va a ser llenado por el Espíritu Santo y Él va a darte el poder y su gloria y la santidad que lleva con eso. Luego mirábamos la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, afligida, llena de tribulaciones, pero que era rica en lo que a la iglesia de Éfeso le hacía falta. Y el Señor le dice que no crea que es pobre y miserable porque le faltan las cosas naturales. Dice que ellos son ricos y que tiene contra ellos algo muy favorable, ¿ya? Que han resistido a los que dicen ser hijos de Dios, pero no son más que una cueva de Satanás. Es algo bien fuerte. Y ya hablamos de esto en los capítulos anteriores. Luego le habla a la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se había adoctrinado bajo la enseñanza de Balaam, que es aquellos que hacen del evangelio una fuente de trabajo, ya hacen de esto una manera de vivir mejor que un millonario, y nunca están interesados por las cosas de las obras de Dios, nunca están en la necesidad determinada por cada alma. Lo que les importa es que haya finanzas para hacer sus deseos y para hacer sus sueños, ¿ya? Y que no se querían apartar de la doctrina nicolaita, que es la que te expliqué anteriormente. Habla de la iglesia de Tiatira, y aquí se juntan todas las cosas, porque no solamente les recalca que sigue la doctrina de Jezabel, engañando a través de doctrinas falsas y haciendo que la iglesia camine por ese lugar, sumado para ellos todo lo que se hace con la doctrina nicolaita y con todas las cosas que se hacen cuando se está manejando doctrinas en donde tú sacas versículos bíblicos para sostener una doctrina y en donde tú mismo te exculpas de los deseos malos que están sobre ti. Y ya hablamos con ellos del anterior, pero ahora vamos a entrar a lo que nos toca ahora. La iglesia en Sardis. Escribe también al ángel de la iglesia en Sardis. Y esto es muy importante saber el por qué el reclamo del Señor está dirigido a el hombre que Dios ha puesto para manejar aquella grey. La razón es una. Como el hombre del púlpito habla y enseña, así son todos los que están sentados, porque ellos se están alimentando y creyendo lo que viene del púlpito. Entonces, cuando él le habla al ángel de la iglesia, le está hablando a la iglesia también. El ángel, porque es el responsable, el predicador, el pastor, el apóstol, el obispo, como te quieras llamar, el responsable de que todos ellos estén creyendo de la forma que tú creas. Entonces, eso es lo que hace con las 7 iglesias. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice, yo sé todo lo que haces. O sea, no te creas que las cosas que tú haces, yo no me doy cuenta, yo las conozco totalmente todas. No hay ninguna que yo no conozca. Y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. O sea, entre los hombres tú tienes fama de que lo que estás haciendo es muy grande y es para Dios. Pero yo que conozco tu corazón y conozco tus intenciones y tus motivaciones, yo sé que estás muerto dependiendo de lo que yo sé que tú deberías de estar haciendo.
Esa es una afirmación bien fuerte, porque él le habla de los 7 espíritus de Dios, que es la manera como opera el Espíritu Santo, que fue profetizado en Isaías 11, que se movería en Jesús, y Jesús dijo que él estaría en nosotros. O sea que está el Señor reclamando a la iglesia de Sardis que no operan en el movimiento del Espíritu Santo. Y le habla de las 7 estrellas. Cuando estamos hablando de las estrellas, estamos hablando de lo que tipifica la sabiduría de Dios en las iglesias. Entonces, está hablando de que Él está haciendo cosas que delante de los hombres parece que fuera algo, pero el que tiene el espíritu y la sabiduría le está diciendo que Él cree que tiene, pero está muerto. Y le dice, despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan. O sea, ¿por qué? Porque a esta iglesia de Sardis se le dice que todavía hay gente, ¿cierto?, que estaba guardándose para el Señor. Ya aquí vemos, acuérdate, capítulo 3. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mí, de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¡Wow! O sea, el Señor está diciendo, acuérdate de las enseñanzas que te di. Recuerda el poder y la sabiduría en que andabas antes. ¿Por qué no sigues esto y te vuelves a mí? Pero si no lo haces y sigues durmiendo y no te despiertas, iré a ti como el ladrón cuando menos lo esperas. La demanda del Señor a esta iglesia es que es muy complaciente para la forma natural del hombre, pero no hace nada para la vida de lo divino. Y no era que ellos no conocieran de eso, sino que se habían metido en un tipo de doctrina en donde se habían apartado de las cosas divinas. Y es bien claro que el Señor enfatiza, y el Espíritu lo hizo en los escribientes de todo el Nuevo Testamento, de que el Evangelio solo se puede hacer bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, tanto para hablar como para hacer. Muchas de las congregaciones en el mundo que no crecen es porque ni en el púlpito ni en los que están sentados hay esos niveles de unción y poder y gloria. Por eso la demanda es a que nosotros los guiemos, a que el Espíritu Santo los pueda llevar al campo. ¿Ya? Simboliza a los creyentes que solo de nombre están en la congregación, sin compromiso y sin consagración. Gente que habla de fe, pero sin vida poderosa en el Espíritu Santo. Solo adictos a la congregación, discípulos de Jesucristo. Y menos prestos a obedecer a el Espíritu Santo. Por eso no enseñan la vida de Dios. Y esto es bien importante, la demanda que se le hace aquí a esta iglesia de Sardis, porque son personas que saborearon lo divino en un inicio y se han apartado ahora, y se han apartado a cosas que son solamente doctrinas y obras y cosas, pero se perdió la manifestación de lo divino. Entonces, dice, aunque se afanen en congregarse, porque el Señor dice que tienen fama entre los hombres, por sus eventos cristianos, como si estuviera viva, como si yo estuviera en ellos, como si mi espíritu estuviera exhibiendo en tus eventos la manifestación de salvación y poder de Dios, en señales, en milagros, sanidades interiores, restauraciones, porque Dios lo que está hablando es prácticamente una cosa: si tú hablas de mí, que no sean palabras elocuentes, que sea poder de Dios cuando hablas y poder de Dios cuando haces.
Él dice que tienen fama entre los hombres por sus eventos cristianos como si estuvieran vivos, pero en él es como si estuvieran muertos, ya que no hay manifestación entre los hermanos de lo divino y sus frutos es solo para sus egos. Y esto es dramático, los reclamos que el Señor le hace a la iglesia, porque el mundo está esperando ver no la manifestación de los pastores, ni de los apóstoles, ni de los profetas, ni evangelistas, ni maestros. El mundo está queriendo ver que esa gente de nuestra familia que va a la iglesia y viene y nos dice que son cristianos, queremos ver de ellos poder de Dios. No solo que nos hablen de Biblia, sino que cuando ellos nos hablen del Señor, el Señor se les salga por los poros y este mismo Señor ejecute la obra divina de transformación. Eso es lo que está pidiendo. Por eso yo sé que miles de trompetas el Señor está levantando para reformar su iglesia a solo lo sobrenatural, dependiente completamente de Cristo y del poder del Espíritu Santo para manifestar a Cristo y en el poder de la salvación en Jesús. Aunque teológicamente conocen de Dios, y su mensaje amañado a la complacencia del escucha hace que el Señor no mencione en esta iglesia que los persiguen o los hostigan por el evangelio que predicaban. O sea, tú nunca vas a ver una persecución contra un púlpito que solamente habla de bienestar, de bienestar, de bienestar, de bienestar. Y te recalco de nuevo, yo creo que si yo busco del reino de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la vida en el Espíritu, y enseño la justicia de Dios para que los hombres se arrepientan, todas las cosas que mi vida, mi familia, mis nietos, mis tataranietos necesiten, va a ser añadido. Por causa del reino de Dios en mi vida. El reino de Dios no es en la tierra, todavía no está allí. El reino de Dios es en el corazón del hombre, y desde el corazón del hombre Dios va a hacer que las cosas naturales se arrodillen delante del poder y la presencia del Señor. Y aquí lo dice, aunque teológicamente conocen de Dios y su mensaje es amañado a la complacencia del escucha, hace que el Señor no mencione que los persiguen, porque no están hablando de los méritos de Jesús, está hablando del hombre, de cómo el hombre es rico, de cómo el hombre es rico, de cómo el hombre alcanza prosperidad, pero todo es físico, todo es físico. Y Dios habla del evangelio de otra cosa. Eso tiene que ser consecuencia de vivir un evangelio radical en el Señor y el Espíritu. Parecía que su mensaje no incomodaba a nadie o los llamaba al cambio, al arrepentimiento. Esto va a ser muy notable en esta época, porque hay un cambio de conciencia en todas las creencias. Y te lo dije la vez pasada, la iglesia evangélica va a ser llevada a celo por hombres que van a comenzar a vivir lo que nosotros los ministros no vivimos. ¿Ya? Porque el mensaje tiene que incomodar al pecador, llamar al arrepentimiento. Y si estás acomodado, llamarte al cambio. Tienes que meterte pasión por las cosas de Dios. Imagínate en esta mente tan pequeña, colocar la mente de Dios. En este cuerpo pecador venir a habitar Dios. Y que Él esté anhelando y deseando que le permitamos hacer la obra de Dios. Que Él esté casi que clamando que nosotros seamos portadores de Él. Por eso el Señor la llama a que se despierte y se levante de su lecho de paralítica espiritual. Y le habla del Dios de poder y sabiduría, que está representado en los espíritus de Dios y las estrellas, como cosas que ella conocía antes y había dejado en el tiempo del desarrollo de los años del trabajo en la obra.
Y aquí es en donde tenemos que mirar cuántos años tenemos en la obra y cuánto fruto del poder de Dios tenemos. No te puedes contentar con chispitos de gloria. Yo sé que todos los días no se sanan enfermos y todos los días no hay milagros, porque el mismo Señor Jesús constata el Espíritu en los Evangelios cuando el poder de Dios venía sobre Jesús y era el don para sanar, Él los sanaba a todos. O sea, habían días en que el Señor, o momentos en que aunque el enfermo estaba allí, Él no sanaba porque el Padre no le había dado la orden de sanar. O sea, yo entiendo esto, pero ¿cuál es el problema? Los años del ministerio te pueden agotar, tratando de crecer, de imitar a otros, de tener más vigas de concreto, más paredes amplias y meter más gente. Pero esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es llevar almas para calmar la sed de justicia de Dios. Y para eso tenemos que tener paternidad divina con nuestra gente. Cuando hablo de paternidad divina, es que yo no ando buscando gente para sumar números. Yo ando buscando gente para Dios que se desarrolle en el poder del Cristo revelado en las Escrituras, que se te manifieste el Cristo como Dios en la Escritura y que el Espíritu Santo te esconda bajo el poder divino de nuestro Dios. Pero los años de trabajo en la obra son los que hacen que los hombres de Dios se minen y van perdiendo en el tiempo las horas de oración buscando la presencia y la intimidad, de buscar una palabra bajo la dirección de Dios y ser capaces de pararse en el púlpito, y no es que se van a sentir avergonzados si ellos dicen: he clamado al Señor 3, 4, 5 días y no he recibido una palabra de Dios para ustedes. No es que esté haciendo algo malo, sino que no les quiero dar un envuelto por el hombre. No les quiero traer un paquete creado por mí. Así que si no hay palabra, vamos a buscar de Dios, porque a lo mejor el mover de Dios hoy es oración y adoración, y Él va a ser. Tenemos que tener la capacidad de permitirle a Dios ser Dios, no nosotros querer dirigir al Señor. Porque la iglesia puede tener acciones correctas, pero los motivos que busca incorrectos, y estos errores que no dan frutos, ni afirman almas, ni los llenan en la vida del Espíritu y Cristo, dan como resultado creyentes sin pasión por el plan de Dios y caminantes del Evangelio sin poder del Espíritu. Gente que se congrega y no tiene los atributos de Dios, que sale a la calle y no se sabe si es un impío o es un cristiano, cosa que era muy diferente en el tiempo de la iglesia cuando inició. Pero eso va a cambiar. Son solo repetidores de palabras evangélicas que no causan nada a quien las escuchan y terminan como una congregación sentada sobre su propio sedimento eclesiástico, creyendo que están avanzando, y el Señor dice que vendrá sobre ellos como ladrón en la noche y no se darán cuenta. Esta iglesia de Sardes tipifica el modelo de una iglesia apática, indolente, indiferente al dolor y la necesidad de las personas, porque siempre está pensando y deseando sus propios deseos por encima de los deseos de Dios. Solo viven para sus propios egos. Por eso es que muchas de estas iglesias están sentados guardando su aroma y su sabor desde hace años, completamente apartados de la vida del Espíritu, llenos de eventos, de artistas, de conciertos, cuando solo que el toque de Dios esté sobre tu vida y toda tu congregación va a cambiar. La oración va a cambiar, la adoración va a cambiar, la alabanza va a cambiar, tus propósitos van a cambiar, tus intenciones, tus motivaciones. Porque una vez que palpamos la gloria de Dios y la disfrutamos y podemos contemplar cómo el Espíritu Santo se mueve, porque lo más maravilloso del Evangelio es ver al Espíritu Santo actuar en la palabra y en los hechos.
Es un deleite impresionante poder ver a Dios salir a hacer. ¡Wow! Esas son cosas que la iglesia va a comenzar a vivir en gran manera. La iglesia de Filadelfia dice, escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta. O sea, él está en un mover, en una aflicción, en una situación en donde no ve escape. Y el Señor le ha puesto una puerta y está abierta para que él salga. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, y aquí está hablando de la fuerza de la persona. Cuando está hablando de la fuerza de la persona, está hablando de lo que nosotros podemos hacer. Has hecho caso de mi palabra, o sea, te has hecho insuficiente, no te has movido en la fuerza natural del hombre, pero hay una cosa maravillosa que tienes. Tú has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Quiere decir, tú te has aferrado a cada palabra que yo te he dado y la has hecho. Porque la gente habla de obedecer, pero no las hace. Y haré que los de la congregación de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. Wow, esta es una bendición muy tremenda para alguien que ha vivido siempre obedeciendo y haciendo la palabra, y aunque muchas veces no ha tenido los resultados o no los ha visto, él sigue creyendo y obedeciendo. Por tal razón, el Señor le abre una puerta por la que lo va a llevar al éxito. Y va a hacer a aquellos que siempre se mofaban de lo poco que hacía, de lo que no se le veía el trabajo, van a comenzar a venir a ver cómo fue que pasó, qué fue lo que hiciste, qué inventaste, cómo te dio resultado esto. Vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan cómo yo te he amado. Has cumplido mi mandamiento de ser constante. Una cosa muy importante, cuando creemos en una palabra, no podemos dejar que la duda la tumbe. Hay que alimentar esa palabra, regar esa palabra, vivir esa palabra, pensar en esa palabra, hablar esa palabra, caminar en ella. Porque ahí está la constancia. Y por eso, por hacer eso, yo te protegeré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para poner a prueba todos los que viven en la tierra. O sea, van a venir unas pruebas tremendas y solamente van a sobrevivir a aquellos que estén enseñados a vivir haciendo la palabra. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. A la iglesia de Filadelfia le dice, conozco tus resultados y tus obras, aunque tienes poca fuerza para hacer mi obra, tienes lo más esencial, guardas o haces cada principio que te enseña mi palabra como forma de vida, y la defiendes de mis opositores y perseguidores a pesar de la tribulación que tienes que pasar. No has negado jamás mi señorío y la influencia del Espíritu Santo sobre todos ustedes en esa iglesia. Por esa razón siempre te tendré una puerta abierta que no tiene nada que ver con tu poca fuerza que tienes, sino que tiene que ver con la obediencia a mi palabra, y por eso la puerta te conducirá al poder de mi espíritu y gozarás de las llaves de David, pues en la insuficiencia de tu fuerza se demuestra mi poder, para poder sacarte victorioso en toda prueba, y te haré columna en mi templo. Mantente atento a tu debilidad en ti mismo, tu insuficiencia, para que no hagas en tus fuerzas, sino para que lo hagas en el poder mío. Y no permitas que nadie te distraiga del enfoque de caminar en mis méritos, en mi fuerza y en mi poder, para que te guardes hasta el fin. La iglesia de la Odisea. Yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Aquí estamos hablando de una iglesia que ha caminado en doctrinas en donde solamente se enfoca para que el hombre sea rico en la tierra, próspero en la tierra, sano sobre la tierra, nada más. Perdió el enfoque de por lo cual el Señor murió en la cruz. ¿Ya? Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada. Y ahora va a decirle el Señor a ellos. Y no te das cuenta que eres un desdichado, un hombre que solo vive en pruebas, debido a las cosas que él desea apasionadamente del mundo natural. Eres un miserable, digno de lástima. Puedes tener muchos bienes materiales, pero para mí eres digno de lástima. Eres pobre, quiere decir que estás limitado, no puedes volar por sí mismo en mi vida, de lo espiritual, de lo divino. Tú tienes que volar siempre dependiendo de hombres, de bancos, de prestamistas, de ayudadores, de gente, pero nunca has dependido de mí. Luego no puedes volar espiritualmente. Por eso eres digno de lástima y eres pobre. Pero también le dice que eres ciego. No puedes ver lo divino, por cuanto estás atado a tu miserableza natural. Ya, miserableza espiritual, porque él es rico en lo natural, lo que no tiene riqueza espiritual. No puedes ver lo divino y estás desnudo. Cuando le habla desnudo es que no tiene la gloria, el poder, lo que representa servir al Señor, lo que representa el Evangelio, la resurrección de nuestro Señor. Estás desnudo de mi gloria y de mi poder. Por eso te aconsejo que te compres oro refinado en fuego. Y cuando hablamos de esto, hemos estado hablando en días pasados de Mateo 3:11. Llenos del Espíritu, el Señor nos sumerge en el Espíritu y fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es purificador. O sea, las obras purificadoras del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Para que seas realmente rico. En la medida que tiene lo divino, vas a ser verdaderamente rico. ¿Y rico en qué? En el poder y la gloria de Dios. Y que de mí compres ropa blanca para vestirte. O sea, de mí tienes que tomar la santidad, la pureza, la honestidad, las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque yo soy santo, tú tienes que ser santo. ¿Ya? Y cubrir tu vergüenza y tu desnudez. Cuando adquieras de mí esto. Y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. El colirio espiritual es la luz del Espíritu sobre el culto racional del hombre. Si el hombre no es iluminado por el Espíritu Santo, siempre estará dando conocimiento sin vida del Espíritu. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. O sea, estás tan lejos de mí que todo lo que haces es solo para el carnal. ¿Ya? Vuélvete a mí. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre su puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Los reprende por no ser ni fríos ni calientes. Tenían conocimiento, pero no tienen entusiasmo, y muy indiferentes por los deseos de Dios. El Señor los rechaza comparándolos con el alimento que no se puede sujetar en el estómago y el cuerpo lo expulsa como vómito, porque no lo acepta. Tenemos que entender que las cosas de Dios tienen que ser en el Espíritu. Si no, vamos a ser rechazados con todo lo que hagamos. Si no es por el Espíritu, guiados en el Espíritu y caminando en el Espíritu, ni siquiera al Señor podremos llamar Señor. Y como son creyentes que afincan su espiritualidad en su bienestar y confianza en los bienes materiales, les habla de su inmensa pobreza y ceguera. A toda hora entristeciendo al Espíritu Santo, haciéndole fuerza contraria al desobedecerlo, por tal razón lo apagan dentro de ellos,
dando a entender una iglesia que no tomó su cruz diariamente, porque se dejó de predicar en los méritos del Señor Jesús. Por esa razón hay una iglesia que no cargó la cruz, piensa que es obligación del Señor llevarla. Y Él llevó tus pecados, pero la cruz tenemos que caminar con ella diariamente. Todas nuestras faltas tenemos que meterla en la cruz de nuestro Señor y caminar con Él. ¿Ya? Dando a entender una iglesia que no tomó su cruz diariamente y la cargó negándose a sí misma, su vida de placer como lo hacen quienes no conocen del Señor, para ser despojados del hombre viejo y poder seguir a Cristo. Y esto le sucede porque no hacemos precepto de los principios de Dios. El precepto es hacer lo que hemos decidido obedecer. Si tú oyes, ay, qué lindo mensaje, me llegó muchísimo, pero si tú no obedeces para hacer, no ha pasado nada. Lo que leíste o lo que recibiste como información es una luz solamente. Y todo esto por falta de lo siguiente. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5, es cierto que fue crucificado como débil, hablando del Señor Jesucristo, pero vive por el poder de Dios. O sea, el poder del Espíritu Santo fue el que resucitó al Señor. De la misma manera, nosotros participamos de su debilidad. Fue a la debilidad del Señor que Él se hizo débil para que el pecado, el Padre, lo pusiera sobre Él. Entonces nosotros tenemos que hacernos a la misma forma, pero unidos a Él viviremos por el poder de Dios para servirles a ustedes. Es tan importante poder apreciar que todo lo que era en el tabernáculo de Moisés, el lugar santo y el santísimo, que ahora es el santuario de Dios en nosotros, esa vida del Espíritu es solamente para servirle a las personas que vienen al Señor, los que están en el Señor. Pero la iglesia ha cambiado muchísimo. Se busca que la gente nos sirva, ¿ya? Y aquí dice claramente que es para servirle a la iglesia. Y el 5 es tremendo, dice, examínense en ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. ¿Cuál fe? En la fe que constantemente se enseñó a través de Hechos y todas las cartas de los apóstoles. Entonces dice, examínense en ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse en la prueba delante de esa fe, que son los méritos de Él. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? ¿Hasta cuándo vamos a dejar pasar por alto de que el Dios Todopoderoso habita dentro de nuestro espíritu? De que Él está a toda hora siendo por nosotros abofeteado, golpeado. ¿Por qué razón? Cuando nosotros no somos capaces de examinar nuestra vida y nuestro fruto en la vida espiritual a través de la fe en Jesucristo. Dice la Escritura aquí que no nos ponemos a prueba. Pero aquel que se coloca a prueba, no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que hayan ustedes fracasado en la prueba. Cuando nos colocamos en la prueba nos vamos a dar cuenta. Tengo un último comentario. Como nos hace falta volver a vivir dependiendo del hacer de Dios. ¿Cuánto nos hace falta volver a vivir dependiendo del hacer de Dios? Confiando solo en su fidelidad, esperando que nos dé una palabra personalmente, que nos inunde de su fuerza para poder hacer todo lo que nos mande y lo que nos toca vivir. Vivir refugiados y apoyados solo en los brazos de su poder. ¿Cuánto nos hace falta volver a esto, que era lo que dirían los apóstoles? Creer y confesar, no que porque creo una promesa se me dará, no. Se me dará la promesa porque mi fuerza para salir adelante solo proviene de Él. Y Él coloca el querer como el hacer. Sus palabras me animan y me hacen caminar confiado. Pero el que Él haga en mi caminar depende de su aliento de gloria en el Espíritu Santo.
David sabía esto, por eso miramos en su historia cómo en los momentos de triunfo o de angustia, antes de tomar una resolución, no se movía hasta hablar delante de la presencia de Dios en oración. Antes de consultarle no tomaba ninguna decisión. Y esto lo vamos a estar viendo la próxima semana porque es muy importante que nosotros entendamos. El Evangelio es el deseo de Dios de guiar nuestras vidas. Es el deseo de Dios de que nosotros podamos ser dirigidos por Él. Pero es el deseo de Dios de Él hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Confiar en Él. Por eso es que la palabra emuna, que en hebreo tipifica lo que en griego se escribe como fe, quiere decir confiar en la fidelidad de Dios. Es mucho más de lo que la palabra en griego significa. Pero eso será para otros capítulos. Ahora yo deseo que el Espíritu de Dios nos haya confrontado con la Escritura y que tomemos de una vez por todas la decisión de ser para Dios y permitirle a Dios ser Dios. Para eso vamos a necesitar comunión muy íntima con Cristo, que es la palabra de Dios, y con el Espíritu Santo, quien nos revela esos oráculos. Porque el poder para poder hacer está en una palabra que el Espíritu toma y la ejecuta. Por eso es que el Señor Jesús nunca hizo un milagro ni una señal hasta que el Espíritu Santo no vino. Y la recomendación del Señor es: vayan y oren y pidan hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Bueno, mis amados, nos veremos la próxima semana. Gracias a mi nieto, el profeta Isaías, quien estuvo en el control, ayudado por mi esposa. Y bendiciones a todos. Amén.